Buenas tardes, el día de hoy vamos a trabajar las medidas de posición para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados estamos hablando de datos que previamente hemos organizado en intervalos como lo podemos ver en este ejercicio. La propuesta de este ejercicio es encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3 para datos agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la ecuación matemática para poder determinar cómo encontrar el cuartil. Entonces, los cuartiles, vamos a llamar el cuartil sub i, va a ser igual al límite inferior más la amplitud por, aquí ponemos k por n sobre 4 menos frecuencia absoluta acumulada i menos 1 sobre la frecuencia absoluta sub i y cierro. Entonces vamos a ver cómo se ubica todo esto en la tabla, cómo hago ese proceso. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Es determinar el valor o dónde está ubicado el cuartil. Entonces vamos a tomar ese caso y vamos a decir, como necesitamos el cuartil 1, entonces ponemos cuartil 1 va a ser igual, recordemos que aquí tenemos la ecuación básicamente, k sub n sobre 4, recordemos que este k, esto es aquí una k básicamente, reemplazamos, entonces, como nosotros queremos encontrar el cuartil 1, entonces, k lo reemplazamos por 1 y n será el total de datos. El total de datos para estos datos agrupados son 65. Entonces, k sub 1 va a ser igual a 1 por 65, 65 cuartos. Vamos a hacer uso de la calculadora para poder determinar cuál es el valor exacto. Entonces, tomamos 65 dividido en 4. Eso me da que el cuartil 1 va a estar ubicado en la posición 16,25. Entonces esa posición 16,25, ¿dónde la ubicamos? Entonces la vamos a ubicar en esta columna de aquí, en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, ¿será que la posición 16,25 está acá? No, porque esta está hasta la posición 8. La posición 16,25 estará en 18. Claro, ahí está porque la 16,25 es menor de 18. Entonces ya ubicamos este valor que me está diciendo ese cuartil en dónde está ubicado. Entonces vamos a tener en cuenta que el trabajo que vamos a realizar lo vamos a realizar sobre este intervalo que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar a reemplazar cada uno de los valores. Tendríamos Q sub 1 va a ser igual a, me dice aquí, límite inferior. Como ya ubiqué este, entonces me voy al intervalo y ubico el límite inferior. Este de acá es el límite inferior de ese intervalo, entonces voy a poner 60. Más la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es el tamaño del intervalo. Fijémonos que el tamaño de todos los intervalos es de 10. Entonces, en este caso, vamos a poner que la amplitud es 10 por, abrimos paréntesis, trazamos la línea, ponemos el menos y vamos a empezar a reemplazar cada uno de estos valores. Este pedacito de aquí ya lo resolvimos acá y nos da 16,25. Ahora nos dice frecuencia absoluta acumulada I, sería esta es la FI, pero FI menos 1, entonces sería la anterior. Este de aquí sería FI menos 1, es decir, 8. Y este es el valor que tomo. Ahora me dice frecuencia absoluta I, es en el intervalo que nosotros pudimos analizar a través del cuartil. Entonces aquí, este es FI mayúscula, este de acá será FI minúscula. Entonces ubicamos aquí 10. Realizamos el proceso,
Entonces nos queda Q sub 1 va a ser igual a 60 más, aquí puedo eliminar 10 con 10 porque son iguales y voy a hacer la resta entre estos dos valores, entonces 16.25 menos 8, eso me da 8,25 y eso es lo que voy a poner aquí, 8,25 y realizo la suma de los dos, entonces me daría que el cuartil 1 va a ser igual a 68,25. Si ustedes se fijan, este cuartil 1, ¿dónde va a estar ubicado? Pues en este intervalo. Digamos que otra manera de encontrarlo también es ubicar el intervalo y escribir como el cuartil la marca de clase, es decir, la mitad del intervalo, pero en este caso estamos haciéndolo a través de la ecuación. Vamos a encontrar ahora el cuartil 3. Para el cuartil 3 tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que encontrar es Q sub 3. Entonces pongamos aquí, Q sub 3 es igual, trazamos la línea, 3, abrimos paréntesis sobre 4. Aquí vamos a poner los 65 datos y Q sub 3 es igual a 65 por 3, 195 dividido en 4. Eso nos da Q sub 3 igual a 48,75. Entonces, este 48,75, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Entonces, lo que hago es ubicar este 48,75 en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, voy acá, en 34 no está 48,75. En 48 no está 48,75 porque es mayor. Entonces estará ubicado aquí. ¿Listo? Entonces este va a ser el trabajo para el cuartil 3. Este era del cuartil 1. Entonces para el cuartil 3 vamos a empezar a ubicar cada una de las partes. Entonces esto es igual a el límite inferior. Entonces me ubico acá y veo el límite inferior, que es el límite más pequeño. El límite inferior será 90. Entonces pongo aquí 90. Más la amplitud es la misma, 10. Abro aquí mi paréntesis, trazo mi línea, paréntesis y pongo el menos. Y empiezo a ubicar cada una de las partes. K por n sobre 4, entonces ya lo tenemos aquí, 48,75. Aquí me dice frecuencia absoluta acumulada menos 1, entonces esta es la frecuencia absoluta acumulada. Esta de aquí sería la frecuencia absoluta acumulada menos 1, entonces será 48. Sobre FI minúscula, entonces en este mismo me ubico y veo aquí que dice FI minúscula, que sería 10. Sigo con el proceso, entonces esto será igual a, elimino estos dos, entonces me quedaría 90 más, hago la resta de esto, 48,75 le quito 48, pues me va a quedar 0,75. Hago la suma de estos dos, entonces Q sub 3 me va a dar 90,75. Y si nos damos cuenta, este valor está ubicado aquí en este intervalo entre 90 y 100. Y este sería el valor que corresponde al tercer cuartil. Esa es la manera en que se realiza o que se encuentran los cuartiles para datos agrupados. Muchas gracias.